Hoy vamos a conversar sobre la semiología en la consulta sexológica. Es importante este tipo de información, ya que para los médicos en pregrado no hay ninguna materia que dé información sobre sexología. Los médicos no saben cómo interrogar o cómo manejar esta área cuando llega un paciente con algún problema desde el punto de vista de la función sexual. Por eso es importante el desarrollo que vamos a trabajar hoy en relación a cómo interrogar a un paciente desde el punto de vista sexológico. Por supuesto, es establecer esa historia clínica sexológica que va a estar dividida en el interrogatorio, el examen físico, como cualquier historia médica. De inicio, igualmente vamos a tener una identificación en esa historia donde vamos a hablar sobre el nombre del paciente, apellido, cédula de identidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, religión. Me paro un momentito aquí porque es muy importante el ítem de religión, porque en la parte de la sexualidad, la religión tiene mucho peso y va a depender mucho de cómo esa persona, desde el punto de vista de su religión, maneja esa sexualidad. Entonces, tenemos que identificar porque hay algunas religiones que limitan algunas acciones desde el punto de vista de la función sexual. Entonces, este ítem es importante para nosotros identificar posteriormente en el desarrollo de la historia si realmente vamos a poder trabajar con ese paciente o no. Igualmente el sexo. Tenemos que ver si estamos hablando desde el punto de vista del sexo y del género, si es correspondiente, si es sexo varón o hembra y si está correspondiente eso con ese sentimiento o el manejo que tiene la persona sobre ese sexo y cómo se siente con la parte anatómica en relación a ese sexo y a cómo se visualiza. El grado de instrucción y ocupación actual. La ocupación también es importante porque hay situaciones o patologías desde el punto de vista sexológico que pueden estar asociadas a la parte laboral. Por ejemplo, si tenemos una situación de pedofilia y estamos hablando de que el paciente es alguien que trabaja en una escuela, o es profesor, o es educador, o desempeña alguna labor en alguna institución educativa, pues eso ya nos está dando un peso. O igualmente una persona que tenga función desde el punto de vista sexual con cadáveres y trabaja en una funeraria, pues eso nos ayuda a asociar la situación desde el punto de vista del interrogatorio. La dirección, habitación y trabajo y teléfonos para tener ubicada a la persona. Como toda historia médica, nosotros vamos a hablar sobre el motivo de consulta, que es por qué cree el paciente que consulta, la enfermedad actual, que es el desarrollo desde que se presenta el problema por el cual el paciente consulta, los antecedentes familiares, si hay alguna situación dentro de esos antecedentes que estén en correlación con el problema que está presentando el paciente, antecedentes personales, si las enfermedades que presenta el paciente, a ver si están asociadas con el problema por el cual consulta, hábitos, igualmente como una historia general desde el punto de vista médico, la historia laboral, como les comenté, nos va a ayudar también a evidenciar si eso está asociado o no con la patología o con el problema por el cual consulta el paciente. Y la educación sexual recibida, también este ítem es muy importante porque eso nos va a permitir ver ese nivel de educación desde el punto de vista sexual que tiene el paciente. A veces situaciones de una educación muy restrictiva y una educación muy religiosa en relación a problemas de índole sexológico pueden, tener mucho peso para poder ir identificando en la historia, en el interrogatorio del paciente. Vamos entonces con la parte de la historia sexual, que es una parte muy importante del interrogatorio desde el punto de vista sexológico, porque esto nos va a permitir identificar realmente desde cuándo se presenta el problema en la persona o en el paciente y nos ayuda a corroborar si la información que nos ha dado el paciente en la parte de la enfermedad actual realmente se está dando desde el momento que el paciente lo está indicando o si se presenta de mucho antes.
Comenzaremos con la parte del ejercicio de la función sexual en la infancia. Aquí nos vamos a remontar a cuando la persona tiene alrededor de 5, 8, 10 años e ir identificando las situaciones desde el punto de vista sexual que se han presentado en esa etapa de la vida, como pueden ser contactos entre niños de la misma edad, porque Marita y Juancito son diferentes, porque Juancito y Pedrito son iguales desde el punto de vista anatómico, porque comienza a explorarse y esa curiosidad de identificar por qué somos iguales y por qué somos diferentes. Entonces hay que identificar en el ejercicio de la función sexual en la infancia esos contactos con niños o niñas de la misma edad, o si ha habido contacto con niños de mayor edad, con adolescentes o con adultos. Y ahí podemos ir identificando si ha podido haber en algún momento algún contacto o algún abuso sexual de esa persona en el transcurso del crecimiento, desde que estamos evaluando hasta el momento de la edad que tiene el paciente cuando llega a la consulta. Luego pasaríamos al primer autoejercicio de la función sexual. El autoejercicio de la función sexual es lo que normalmente se denomina masturbación. Entonces nosotros vamos a identificar en qué momento de la vida de esa persona hizo la masturbación o se masturbó por primera vez. Ya más adelante vamos a ir desglosando todos estos procesos. Luego pasaríamos a la evolución del autoejercicio de la función sexual, que es desde el momento de la primera vez hasta el momento que consulta el paciente cómo ha sido esa evolución y con qué frecuencia se ha masturbado. Luego pasaríamos al primer ejercicio de la función sexual, que es la primera actividad sexual con coito que va a presentar el paciente. Igualmente vamos a ir desarrollando ese proceso. Y luego pasaríamos por último a la evolución del ejercicio de la función sexual. Ok, entonces desglosando la parte del ejercicio de la función sexual en la infancia, pues puede ser, como habíamos conversado, situaciones con otros niños de la misma edad, de la exploración, de ver por qué son diferentes y por qué son iguales, ver si hay algún contacto desde el punto de vista sexual, si hay toque, si hay caricia entre estos niños. ¿Okay? También es importante ver si hay algún tipo de contacto con ese niño de personas con mayor edad, como pueden ser adolescentes o como pueden ser adultos, que nos van a permitir identificar si ha podido haber en algún momento alguna situación de abuso sexual infantil. Entonces este proceso nos va a ir limpiando esa área y dándonos la información adecuada para poder determinar en una situación particular desde el punto de vista de abuso o en la parte de pedofilia. Luego pasaríamos al primer autoejercicio de la función sexual, que tiene que ver con la primera vez que la persona se masturba. Aquí vamos a tener una serie de situaciones que tenemos que evaluar para determinar cómo, cuándo, dónde fue esa actividad desde el punto de vista de la masturbación. Entonces vamos a identificar en esa persona la edad en que tuvo esa primera masturbación, el lugar, si fue en el baño, si fue en la habitación, si fue en algún otro lugar, mecanismo, si fue con la mano, si fue con el colchón, si fue con algún artefacto, estimulación, si hubo fantasía, si se imaginó alguna situación erótica, si vio algún video, si vio alguna foto erótica. Vamos a identificar en el hombre si hay erección, el grado de esa erección. En la mujer vamos a identificar si hay lubricación, el grado de esa lubricación, si hubo o no orgasmo, si hubo eyaculación, el tiempo de esa eyaculación y si hubo sentimiento de culpa o no, o sea, si la persona se sintió mal al momento de ir a masturbarse. Luego sería o seguiría la parte de evolución del autoejercicio de la función sexual. Entonces aquí vamos a ver diferentes cuestiones para poder ir haciendo esa evolución. Entonces vamos a ir identificando, por ejemplo, la persona nos dice que su primera masturbación fue a los 13 años. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo esa evolución? Ok, después de los 13 años, ¿con qué frecuencia se masturbó? La persona nos puede decir, oye, me masturbé diario.
Entonces, ¿hasta qué edad esa persona se masturbó diario? Desde los 13 años, que fue la primera vez, hasta los 15. Entonces, vamos a ir haciendo esos rangos, ¿okay?, de frecuencia desde el punto de vista de la edad. Luego, la frecuencia con que se masturbó, igualmente vamos a ir haciendo esos rangos. Vamos a ir viendo igualmente el lugar donde lo hizo, si fue la habitación, si fue el baño, mecanismo, si fue con la mano, el colchón o algún artefacto. La estimulación igualmente, si fue video, fotos, fantasías. Igualmente si hubo erección, el grado de esa erección, si hubo lubricación, el grado de esa lubricación, si hubo no orgasmo, si hubo o no eyaculación y sentimiento de culpa. ¿Okay? Entonces, yendo al ejemplo, tenemos un muchacho que se masturbó la primera vez a los 13 años, lo hacía todos los días hasta los 15, lo hacía con la mano en la habitación, usaba videos pornográficos, tenía erección del 100%, logró orgasmo, eyaculó más o menos en 2 minutos y no hubo sentimiento de culpa. ¿Okay? Entonces ahí tenemos evaluado todo el proceso y así vamos a ir haciendo hasta la edad que presenta el paciente al momento de la consulta. Luego iríamos al primer ejercicio de la función sexual, que es la primera vez que la persona tiene un contacto de coito como tal. Ahí vamos a identificar varios factores. O sea, vamos a identificar la edad del paciente, la edad de la persona con que tuvo las relaciones, el lugar, el precoito, que sería el periodo previo de estimulación antes de la penetración, si hubo desnudo parcial o completo, es decir, si se había quitado toda la ropa o no, la erección en el hombre, el grado de esa erección, la lubricación en la mujer, el grado de esa lubricación, si hubo o no orgasmo, si hubo o no eyaculación, si hubo dolor, si hubo sangrado y si hubo sentimiento de culpa. Entonces, vamos a un ejemplo. Una mujer de 15 años que tuvo relaciones por primera vez con un hombre de 17 en la habitación de la casa de ella. El precoito o el periodo de estimulación previo fue corto, fue aproximadamente de 2 o 3 minutos. Hubo un desnudo parcial, o sea, se había quitado solamente la ropa de la cintura hacia abajo. El hombre tuvo erección de un 100%, la chica tuvo lubricación, poca lubricación, no hubo orgasmo, hubo dolor y hubo sangrado. Y posterior a la actividad sexual se sintió mal, hubo sentimiento de culpa. Entonces vamos a ir evaluando ese proceso en cada una de las personas cuando nos llega a consulta en su primer ejercicio de la función sexual. Posteriormente iríamos a lo que es la evolución del ejercicio, o sea, la frecuencia con que ha tenido relaciones desde esa primera vez hasta el momento que consulta. Ahí lo vamos a hacer por rango de edades, vamos a decir la persona a qué edad estableció una relación de pareja duradera. Entonces estamos hablando de una mujer de 25 años que su primer novio estable fue a los 17 y duró hasta los 19. Entonces vamos a decir una relación desde los 17 a los 19 con un hombre de 18 años, ¿okay?, con una frecuencia que tenían relaciones 2 veces por semana, lo tenían en la casa de la novia, el lugar solía ser la habitación, solía haber un precoito moderado, es decir, que duraba entre 5 y 10 minutos, en general había desnudo completo, el hombre tenía erecciones completas del 100%, la mujer tenía buenas lubricaciones, lograba orgasmos sin mayor dificultad la mayoría de las veces, no había dolor para la mujer en la penetración y no había sentimiento de culpa. Entonces ahí vamos haciendo esa secuencia, ¿okay?, describiendo y desglosando todas estas situaciones para poder evidenciar realmente cómo ha sido la evolución de esa actividad sexual, de esa función sexual, en este caso, en el ejemplo, de esta mujer que nos estaría consultando. Y así vamos a ir desglosando hasta la edad del momento que llega a consulta.
Luego ya saldríamos de lo que es la historia sexual como tal, que ya estaría totalmente evaluada, iríamos a lo que es las funciones básicas del cerebro, que es otro ítem dentro del interrogatorio de la historia clínica sexológica. Y aquí vamos a ir identificando, inclusive desde que la persona entra al consultorio, vamos a identificar cómo habla, cómo camina, cómo se expresa, si es coherente lo que dice con lo que piensa o con lo que está sugiriendo. Entonces todo esto nos va a permitir identificar cómo están estas funciones cerebrales. Entonces ahí vamos a estar evaluando humor y afectividad. No es lo mismo que una persona entre y no exprese con lo que habla o con el manejo corporal lo que está sintiendo. Entonces podríamos decir que es una persona afectiva plana. Entonces no es lo mismo que esa persona exprese y diga lo que siente de una forma más, efusiva. Eso nos permite identificar que esa parte de afectividad y de humor está, digamos, en una línea adecuada. El lenguaje, si nos está hablando de forma coherente, con un lenguaje claro, si es un lenguaje donde las palabras se entienden y la persona entiende que son esas palabras. Memoria, si la persona identifica o si hay alguna alteración de la memoria reciente o memoria pasada en relación a la descripción que nos va a ir haciendo durante el proceso de la historia. Y la conciencia de orientación, si está orientado en tiempo, persona y espacio en el momento que está consultando. Y llegaríamos a la última parte de la historia, que tiene que ver con el proceso de diferenciación de sexo, operativo o no operativo. Aquí lo que vamos a evaluar es las relaciones desde el punto de vista de cómo se formó durante el proceso de embarazo, si el feto, y si hubo alguna alteración en ese proceso que pueda llevar posteriormente a que sale el producto, o sea, que nace ese niño o esa niña, y que puede haber alguna alteración desde el punto de vista de estructuras anatómicas, como pudiera ser el proceso de una persona intersexual, donde va a haber o pudiera haber genitales ambiguos, pudiera haber estructuras anatómicas gonadales ambiguas, y entonces eso nos daría una situación no operativa desde el punto de vista de la diferenciación sexual. Operativo es cuando se corresponde ese proceso durante la formación del embrión y el feto a posteriormente cuando hay el nacimiento de esa persona, de ese niño. Luego tendríamos la función sexual, que sería administrador, método o frecuencia. El administrador es quien produce o para quien produce la estimulación. Estamos hablando de que ahí pudiera ser una heterosexual, homosexual, bisexual. El método es a través de qué se lleva se percibe esa estimulación. Generalmente es a través de los sentidos. La frecuencia es las ganas que puede tener la persona de tener relaciones, aunque no las tenga. Puede ser alta, medio, baja. Alta es cuando la persona siente ganas diario, interdiario, cada 3 hasta cada 4 días. Media de 5 a 9 días y baja de 10 a 14 días. Respuesta sexual, completa o incompleta, va a ser completa si se da todo el proceso de la respuesta sexual, desde la parte de excitación, meseta, orgasmo y resolución. E incompleta cuando hay alguna alteración en alguna de estos procesos de la fase de la respuesta. Por último, llegaríamos a la parte del examen físico, que va a ser un examen físico normal desde el punto de vista médico. Vamos a hacer hincapié básicamente en el área genital, donde en el hombre vamos a identificar las estructuras anatómicas, digamos un poco con mayor intensidad. Vamos a hacer tactos desde el punto de vista para ver cómo están los reflejos cremasterianos, cómo está el reflejo bulbo-cavernoso, haciendo un tacto anal en el hombre y viendo también el proceso cómo está la próstata. Y a nivel de los genitales femeninos vamos a identificar cómo están las estructuras, clítoris, labios mayores, labios menores, y vamos a hacer un tacto para identificar cómo está la tonicidad de la musculatura vaginal. Y por supuesto, como les decía, todo lo demás del examen físico va a estar dentro de los rangos normales en una historia clínica médica.
Y por último, el diagnóstico que va a ser dado por todo lo anteriormente descrito.